Hola chiquillos, chiquillas del Liceo Araucanía. Gusto en saludarles nuevamente. Le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos. Le envío un gran abrazo fraterno a mi querido séptimo año básico. Inicio de la clase. Bien, vamos a seguir trabajando el texto escolar de la página 88 y a la 85, ¿ya? Que es lo que vamos a ver aquí, las distintas formas de visión que tenía el mundo griego, ¿ya? A través de las distintas expresiones humanas. Además, vamos a trabajar de la guía de la unidad número 2 que aparece acá, la última guía, la guía número 7, que habla, ¿no es cierto?, esto se escribe en el cuaderno, sobre analizar las diferentes formas de participación escolar y sus efectos en la vida dentro de la escuela. Bueno, eso dice la guía, pero ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En síntesis, vamos a ver las distintas expresiones a través de la política, de la filosofía, de la educación, eh, entre la medicina, entre otras, entre la historia, cómo se ha ido desarrollando y es el legado actual del mundo griego, ¿ya? También vamos a escribir lo que es pregunta y respuesta. Por ejemplo, dice acá, define con tus palabras el concepto de clásico o clásica. Recuerda que lo clásico es lo que se vuelve a utilizar, por lo que se vuelve a renacer, lo que siempre se ocupa, lo que se hizo una vez y se vuelve a ocupar, clásico. Los clásicos del rock, los clásicos de la literatura, ¿ya? Es un clásico que vuelva a suceder algún acontecimiento o algo que se ocupe, ¿ya? Las columnas griegas, por ejemplo, son clásicas, se ocupan para todo tipo de construcción hasta el día de hoy. La filosofía griega, la historia, la medicina, todo eso son clásicos. Bueno, eh, filosofía significa pensamiento, ¿ya? Significa la reflexión, el pensar, ¿ya? Entonces, quien aplica, desarrolla la filosofía, desarrolla el pensamiento, ¿ya? Bueno, y está la filosofía como corriente científica. Ya, tenemos, ¿no es cierto?, lo que es las preguntas y las respuestas. Acá tenemos preguntas 2 y 3, se desarrollan en el cuaderno. Bien, además se desarrolla en el cuaderno la pregunta 4 que aparece allí, la 4, la 6 salta, ¿no es cierto? Y la actividad final. ¿Ya? Y lo que más me importa a mí es la autoevaluación. Ya, chiquillos, chiquillas, estamos. Bueno, desarrollo de la clase. En esta oportunidad vamos a seguir ocupando el globo, pero nos venimos al tiro al globo del mapa que tenemos nosotros. Y vamos a ubicar bien aquí, en la península de los Balcanes, ¿no es cierto? En la península del Ática, ¿no es cierto? Eh, a, los, a los atenienses en la ciudad de Atenas, ¿ya? Y lo vamos a apreciar ahí, de la mejor manera. Entonces, ¿qué nos invita la guía como ya guía final? Nos dice que en la democracia que habíamos estudiado nosotros anteriormente, ¿no es cierto? Con Dracón y finalmente Clístenes, el padre de la democracia, ¿no es cierto? Va a venir la figura de Pericles. Pericles va a consolidar la democracia en el siglo V, ¿no es cierto? En el 445 después, antes de Cristo, donde la democracia aquí va a tener todas sus expresiones en la ciudad de Atenas, ¿ya? Hay una participación amplia dentro de la polis, sabiendo de que las mujeres no pueden votar y hay esclavitud, no lo olvidemos, ¿ya? Pero Pericles va a ser considerado el apogeo, ¿no es cierto?, el siglo de oro, el siglo de Pericles, donde las obras públicas, la política, el pensar, ¿no es cierto?, llega a su máxima expresión. Bien, dentro también de la otra expresión de la polis, ¿no es cierto?, ateniense, tenemos la filosofía. Vamos a encabezar estas filósofos, estas corrientes, ¿con quién? Con Sócrates, como aparece acá, ¿no es cierto?, que dentro de la trilogía de los tres grandes pensadores va a ser el primero,
¿ya? Sócrates, ¿no es cierto?, va a influenciar a toda la sociedad, en especial a la juventud, en querer pensar y responder frente a las inquietudes de la vida, a las preguntas de la vida. Bueno, tenemos también el otro exponente que es Platón, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos porque hay un ideal, ¿no es cierto? Un amor platónico, ¿no es cierto? Que se quiere desarrollar. Y finalmente dentro de esta triada tenemos a Aristóteles, ¿no es cierto? Que va a ser quien va a coincidir con el siglo de Pericles, del siglo quinto, ¿no es cierto? El siglo de oro, quien va a ser el último gran exponente dentro de triada de los filósofos. ¿Ya? Aristóteles quizá es una de las mentes más universales que el mundo jamás había visto en su historia. ¿Ya? Sus tratados sobre la lógica, la ética, ¿no es cierto? Aristóteles, sobre biología también, sobre cosmología, física, se diferencia de Platón, ¿no es cierto?, de su antecesor, en que fue realista Aristóteles, ¿ya? No es platónico. Mientras que Platón señalaba cómo debía ser las cosas, ¿ya? Había un ideal. Aristóteles explicó cómo eran las cosas en realidad. ¿Ya? Algunos sostienen que su principal contribución fue la lógica y el conjunto sistemático de reglas para razonar y encontrar verdades, ¿ya? Las verdades. La verdad también puede ser. Bien, pregunta número 2 que aparece acá dice, redacta una breve biografía de Sócrates, Platón y Aristóteles citando sus principales obras. Actividad 3. ¿Qué era la cosmología para los griegos? Bien, la explicación de mundo. Bueno, dentro también de las expresiones clásicas del mundo griego, tenemos lo que corresponde a la política, ¿ya? Y la política tiene que ver aquí y está muy vinculada a la educación, ¿ya? Acá tenemos unos estudiantes músicos, una banda de músicos, ¿no es cierto? Que en realidad quiere dar un ejemplo. ¿M? En este sentido, los griegos fueron los primeros pueblos que pusieron énfasis en una educación como sociedad completa. ¿M? Los ciudadanos justos y cultos, formado íntegramente, era condición previa para el buen funcionamiento del sistema democrático. Bien, fue una democracia directa, por ejemplo, en la política, aunque imperfecta, porque no reconocía derechos políticos de la mujer, del extranjero, de los esclavos, como decíamos anteriormente. Aún así, significó un progreso y un modelo imitable y superable para las civilizaciones posteriores. Ya importante todo está en función cómo lo desarrolló el mundo griego clásico, se vuelve a utilizar. Ya la arquitectura, tenemos que hasta el día de hoy están representadas, ¿no es cierto?, erguidas. Uno de los principales aportes va a ser las columnas griegas, con distintos frisos en la parte superior, ¿no es cierto? Un friso dorio, un friso jonio y un friso corintio, ¿ya? Que están presentes hasta el día de hoy, ¿ya? El más grande de todos va a ser Fidias, quien se va a dedicar a desarrollar el Partenón, ¿no es cierto?, en Atenas, en la Acrópolis. Actividad 4 dice, investiga acerca de la figura de Fidias, quien te acabo de decir, y menciona sus principales obras. Ya lo acabo de decir. Bueno, seguimos hablando de los padres de la ciencia. Tenemos, ¿no es cierto?, al señor Hipócrates. Este, eh, este es el padre de la medicina, ¿no es cierto?, quien rechazó de plano la hipótesis de una intervención divina en el desarrollo de las enfermedades y procuró describir a través de la observación los efectos de causas materiales en el órgano humano, sometido a las múltiples influencias de sus alimentos y de sus medios, ya el padre de la medicina, Hipócrates.
Actividad número 6. ¿Qué es el juramento de Hipócrates? Hipócrates. ¿Mm? Bien, en la literatura, ya sabemos, ya lo hemos hablado anteriormente, el gran más grande de todos va a ser Homero, ya con su libro La Odisea y la Ilíada. Va a ser una representación poética de los mitos y de la historia de los griegos, ¿no es cierto? El teatro también es importante, está presente, ¿no es cierto? Como medicina, como educación, lo habíamos visto anteriormente. Y las matemáticas, ¿no es cierto? También están. Los griegos fueron grandes observadores también de los cielos, de la astronomía. Y ahí tenemos a Pitágoras. eh, la idea de la geometría, ¿no es cierto?, se desarrolla por Euclides. Los aportes griegos son importantes hoy en día, hasta el día de hoy, con la suma del ángulo interior de cualquier triángulo es 180 grados, ¿ya? El triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, que lo estamos viendo. Actividad final. Investiga a las figuras de Aristóteles y cuál fue su aporte al conocimiento humano. Bien, cierre de la clase. Ya, chiquillos, chiquillas, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que la Atenas clásica es la que se vuelve a utilizar del siglo V de Pericles. En esta última parte de la historia de Atenas es cuando se ven las mayores expresiones, ¿no es cierto?, científicas y artísticas artísticas de la humanidad. Bueno, acordémonos que de la democracia, ¿no es cierto?, con Clístenes, tenemos el siglo de Pericles, ¿no es cierto?, el apogeo de la democracia, tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandes filósofos, ¿no es cierto?, la política funcionaba como educación también, Hipócrates con la medicina, ¿no es cierto?, y no les conté sobre el padre de la historia, pues se los menciono, está acá. Tenemos al más grande de todos, es Heródoto, el padre de la historia, ¿no es cierto? Y su continuador, quizás otro más posterior, va a ser Tucídides, ¿ya? También hablamos, ¿no es cierto?, de la poesía homérica y finalmente también de las matemáticas con Pitágoras. Ya, chiquillos, chiquillas. Y Fidias, el gran arquitecto. Que estén bien, cuídense, chao.